100 metros para atrás. Más desfavorable, que no está atendido, pero marginal, pero es un tema mío. Yo digo también en el tema de la producción agropecuaria o la producción agroindustrial o agroindustrial, como se dice ahora, como se está planteando ahora, debería haber políticas públicas que deberían ser sostenibles en el tiempo, porque en realidad si todo el mundo que está en política partidaria dice que le interesa el bien del país, debería poder correrse en esa historia. Es decir, a mí me asombró ver alguna vez cómo para defender algunas cuestiones de leyes referidas a las cuestiones de la producción agropecuaria, determinados legisladores brasileños salían de sus bancadas y se formaba una especie de bancada artificial del campo para plantear una cosa. Yo me acuerdo que cuando me la contaron no la creía hasta que un día fui, porque me invitaron por uno de trabajo, y era cierto, había gente, ese tiempo Bolsonaro no estaba, no sé dónde estaba, pero estaba gobernando Lula, pero había gente del partido de Lula, gente del PMBD, ellos salían de sus bancadas y los temas que se tenían que tratar se trataban y lo votaban en bloque. Y yo decía, estoy en Marte, La bancada ruralista. estoy en Marte, porque no es así. Esta historia de la... hay veces de no entender de que hay algunas políticas públicas que tienen que estar por encima, incluso la política partidaria, podría ser una solución bueno, ojalá los que nos vienen atrás nuestro lo puedan entender a eso, ¿no? Me parece. Mirá, el caso de Brasil, me tocase el corazón con lo de Brasil porque viajé en varias ocasiones a estudiar el caso brasilero, estuve con la gente de la CNA, digo, para mí es un modelo a seguir desde lo gremial. Brasil logra tener la bancada ruralista, que se llama, que está integrada por los legisladores de todos los espacios políticos, pero en los temas agros se matan, se ponen de acuerdo, cierran filas y van para adelante todos juntos. No hacen obediencia debida al partido político al que pertenecen, sino a los temas que les compete como bancada ruralista. Pero eso nació de la comisión de la CNA, que es la confederación que nuclea a todos los productores de Brasil, que tienen una participación altísima. Participan en vos ves los estamentos de cómo está armado, y vendrían a ser como nuestra sociedad rural en los pueblos, después la de la confederación a nivel nacional, la instancia provincial, pero la participación es alta. Y además, los productores brasileros aportan económicamente para que eso funcione. En un momento fue compulsivo, eso salió, la CNA se armó por decreto, y fue compulsivo, pero actualmente no es compulsivo, ya hace como unos 8 años que no es compulsivo y la tasa de cobrabilidad es del 98%. O sea, los productores ven resultado y siguen aportando su cuota sindical, le llaman ellos, para esa representación política. Es maravilloso. Acá mirá, fue un trabajo de haberlo planteado cantidad de veces dentro de la dirigencia agropecuaria y nos mandaron a freír churros siempre, no, que es muy difícil, que somos todos distintos, que son muchas cosas. Digo, más distinto que Brasil, que tenés la producción de Manaos, tenés que contraponerla con la de Mato Grosso o la de Pará, que es 100% agropecuaria de punta, digo, y lo lograron hacer. Digo, nosotros creo que eso es educación cívica, se decía antes, ahora no sé cómo se dice, pero es educación en el civismo, en la participación. Si nuestros chicos, desde las escuelas agropecuarias y de las carreras que hacen a los futuros profesionales agropecuarios, le permitiésemos nosotros, los más grandes que tenemos la responsabilidad de abrir, fomentar y de alguna manera contagiar las ganas de participar, empezaran a participar en estos espacios con estos debates, porque no nos podemos quedar en el debate del corto plazo. El corto plazo es mañana. Y no podemos solucionar nada para mañana. Si no empezamos a pensar una agenda 30, 40 años para adelante, es imposible la participación, porque el tiempo pasa muy rápido y siempre llegas atrás. Digo, con la coyuntura siempre vas atrás. La coyuntura, digo yo, hay que sobrevivirla, pero tenemos que tener algunas cuestiones de largo plazo y yo creo firmemente que la política sigue siendo la herramienta, la única herramienta para transformar la realidad. Y después, como les digo a muchos que me dicen, ¿y dónde participo? Y donde menos asco te dé. Y digo la palabra asco porque realmente cuando uno hurga un poco y decís, uy, pero mira, acá está esto, esto y esto, y del otro lado está lo otro y lo otro, y cómo yo no me puedo sentar.
Y bueno, mira, tapate la nariz y participá, porque el lugar que vos no ocupás lo ocupa otro. Y los debates hay que darlos, y hay que darlos adentro, ¿no? Es adentro. Después, lo que hagamos en las redes sociales es cotillón, Totalmente, nada más. totalmente. Hablando de la participación, ¿nos contás un poquito qué es Mujeres Rurales Argentinas? Es una locura, es una locura maravillosa. Te cuento cómo nació Mujeres Rurales Argentinas, que tiene que ver con todo esto que veníamos hablando. En el año 2000, con la pandemia se me trastocan los años, 2019, eh, unas conocidas organizan un encuentro provincial, provincia de Buenos Aires, de mujeres rurales, junto con el municipio de Saladillo, en la Plaza del Pueblo de Saladillo. Muchas nos conocíamos de antes, la mayoría de participar en distintos lugares, de congresos, de las instituciones gremiales, bueno, y nos encontramos ahí, éramos muchas, y empezamos a hablar de todo esto que estábamos hablando recién, y que no nos sentíamos representadas por nadie, y que la agenda que estaba en la política y en las instituciones hacían agua en un montón de temas que a nosotras sí nos importaba, que tenía que ver con el arraigo, con la educación rural, con la salud reproductiva, con la violencia de género en el ámbito rural, con un montón de temas que no estaban en la agenda de nadie. Y todas participábamos en diferentes grupos de mujeres, pero que tenían la misma agenda que todas estas instituciones. Entonces, y fue así, fue una charla en una plaza del pueblo que dijimos, che, si armamos algo, hagámoslo, nosotras. Y así nace Mujeres Rurales. Eh, en el medio, a los pocos meses, sucede lo de la pandemia y pasó algo que, digo yo, cuando las cosas tienen que pasar, suceden, ¿no? Cuando tiene que suceder, sucede, y si sucede es porque es bueno, dice el dicho. Bueno, la pandemia lo que hizo fue que pasemos de ser arrancamos siendo unas 8 mujeres en ese encuentro en Saladillo, que dijimos, bueno, hagamos algo distinto, eso fue en octubre, en el mes de la mujer rural en el 2019. Estábamos en febrero, seríamos unas 20 y algo, y viene la pandemia y pasamos de ser eso a llegar a fin del 2020 con la pandemia siendo más de 300. Todo virtual. O sea, la pandemia nos hizo reaccionar y darnos cuenta que podíamos utilizar estas herramientas para estar cerca, porque éramos todas de diferentes partes del país y además todas empezamos a aprender. Antes de la pandemia yo no sabía que existía el Zoom, existía, después mucha gente me dijo que lo usaba para trabajar, pero nosotros no sabíamos, entonces empezamos a utilizar todas estas herramientas y a estar más conectada y a empezar a transitar y a crear una agenda propia. Y, y bueno, fue todo muy vertiginoso al punto que hoy estamos eh, octubre del 2022, ya con nuestros papeles de personería jurídica ahí a punto de salir, saliendo, digamos, y estamos con una agenda, tenemos representación en más de 15 provincias, con una agenda de trabajo concreta con los gobiernos provinciales, los locales y el gobierno nacional. Hemos llevado propuestas de diferente tipo, tenemos ejes de trabajo y todo eso sucedió así, con voluntad, digo yo, porque hubo mucha voluntad de que suceda. Y con la visión de que había una necesidad a cubrir que tenía que ver con representar y poder generar agenda de temas que muchas veces vemos nada más que las mujeres. Digo, hay cosas de las que nos seguimos haciendo cargo netamente las mujeres, como por ejemplo la educación de nuestros hijos, llevarlos al colegio, eh, y entonces esa agenda en las instituciones, que además es muy baja la participación de mujeres en el resto de las instituciones, por más que existe, sigue siendo baja, esos temas no están en agenda, y no por eso son menos importantes, digo, porque hacen a la calidad de vida de lo cotidiano, la diaria, y ahí arrancamos nuestra propia agenda. Tuvimos logros importantes, como es poder asociarnos con otras instituciones para hacer nuestra primera escuela de capacitación adaptada a las mujeres rurales. Digo, por ahí un curso de Excel no es lo mismo si vos lo tomás para alguien que tiene un comercio que para una mujer que tiene un emprendimiento no sé, de cría de pollos. Cómo adaptar todas esas herramientas a los distintos sistemas productivos. Esa fue una gran asociación que hicimos con la Fundación del Banco La Pampa y hace que logramos poder tener todo lo que es la capacitación de manera virtual
también logramos llegar a quien correspondía para poder generar protocolos de violencia de género en las patrullas rurales, que no existe. Todavía estamos a medio camino con eso, pero hemos avanzado. Es algo que no existía. Estamos con varios proyectos de ley. Y nuestro desafío más grande tiene que ver con algo que surgió medio así en un Zoom, en un conversatorio, que es construyendo feminismo rural. Que era, y dijimos, che, ¿vamos a decir la palabra feminismo? Y sí, dijo una, sí, total, ya está, digámoslo. Y empezamos a darnos cuenta de que hay muchos feminismos y que cada uno de ellos está construido de acuerdo a las necesidades de las mujeres de distintos espacios y que la ruralidad no lo tiene definido. De hecho, sigue siendo como muy mala palabra dentro de la ruralidad, la palabra de sí feminismo y no solamente los hombres, sino las mismas mujeres ya te miran de costadito como diciendo, ahí vienen las feministas. Digo, y construir ese feminismo rural con nuestras características, con nuestras necesidades y con nuestra idiosincrasia también, que es distinta a la urbana. Los tiempos son distintos, la forma de hablar es distinta, y ciertas costumbres son distintas. Entonces, feminismo no es ir a una marcha al obelisco y sacarse el colpiño y revolearlo. El feminismo es reivindicar los derechos de las mujeres y hacer que la igualdad de género sea un hecho, pero un hecho de verdad y no declamativo, porque ahora también está de moda hablar de género. Entonces todas las organizaciones tienen una comisión de género, qué sé yo, pero porque es políticamente correcto, porque la realidad es que después sigue todo exactamente igual y nada ha cambiado. Digo, yo que he participado mucho en política pública, cuando la ley del cupo era del 30%, no importa si vos eras la mejor que se podía tener, automáticamente tu lugar, ¿cuál era en la lista? El tercero. O si hay que definir la comisión directiva de la institución y la secretaria, ¿quién es? Una mujer, porque hay que tomar nota, porque es más prolija, y a lo mejor está capacitada para ser la presidenta, pero no, es la secretaria. Entonces, es un Mujeres Rurales es una revolución de ideas que está en expansión constantemente, donde aprendemos mucho, porque la realidad, de acuerdo a la zona geográfica de nuestro país, cambia muchísimo. Venimos de hacer un encuentro en Neuquén, un intercambio, y donde llevamos mujeres tamberas de la cuenca lechera de provincia de Buenos Aires y Santa Fe, Punta, o sea, a la cordillera neuquina, con mujeres que como máximo tienen 10 vacas y ordeñan a mano, y vos decís, apa, ¿no? Y las dos, y sin embargo, cuando vos sentás a esos dos mundos que parecen totalmente diferentes en la misma mesa, a las dos les pasa lo mismo. Las dos tienen los mismos problemas familiares o con sus hijos o de accesibilidad y conectividad, las mismas cuestiones de violencia, las mismas micromachismos que se sufren en lo cotidiano. Digo, y bueno, en eso es Mujeres Rurales. Es un gran colectivo que cambia minuto a minuto y está en constante expansión. También tiene que ver con que es muy nuevo. Somos una organización muy nueva y además todo el tiempo llega gente de otros lugares, mujeres de otros lugares y nos vamos nutriendo de cosas y bueno. Pero bueno, somos la primera organización nacional, federal, con una comisión directiva 100% conformada por mujeres, porque hay otros